GeoTools para la modernización y el empleo juvenil es el nombre completo de un proyecto de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas en la enseñanza universitaria que está financiado por la Comisión Europea y del que es coordinadora María Luisa de Lázaro. También participa en este proyecto Ramón Pellitero. Los dos son profesores de Geografía en la UNED y nos acompañan hoy en Sin Distancias para contarnos en qué consiste este proyecto y cuáles son sus objetivos. Hola María Luisa, ¿qué tal? ¿Quiénes colaboran en MyGeo y cómo surge? Es un proyecto que surge de la inquietud de una serie de profesores de distintas universidades europeas. Está coordinado por el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Padua, colabora el Departamento de Geografía de la Universidad de Gante, el Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio GEOT de la Universidad de Zaragoza y nuestro Departamento de Geografía de la UNED. Este grupo de profesores consideran que el potencial de los sistemas de información geográfica tiene mucho interés en el mundo profesional, como considera todas las personas que trabajan y hacen algo con los SIG, no solo para la planificación, sino para servicios de geolocalización, trabajos de catastro, el registro de la propiedad, la agricultura de precisión y más de 1000 desempeños, como la página web de GIS Geography marca. El que muchas empresas demanden estos servicios, porque ya decimos que más de 1000 trabajos hay con ellos, pues hace que desde el mundo de la enseñanza universitaria pues también nos planteemos que nuestros alumnos necesitarán competencias SIG. Entonces, ¿cuál es el objetivo de MyGeo? En realidad el objetivo va encaminado a los alumnos, enfocado a los alumnos, que es mejorar su empleabilidad. Entonces la idea sería integrar los SIG como un recurso docente más en cualquier asignatura que se refiera al territorio. Se defiende una metodología de enseñanza basada en competencias SIG, algo que en las actividades docentes universitarias se hace, pero solamente cuando específicamente se imparten asignaturas de SIG, no cuando se imparten asignaturas de cualquier materia que tenga una dimensión territorial. Entonces se busca un aprendizaje significativo para que el estudiante adquiera ese aprendizaje a partir de cualquier asignatura. En los SIG es importante el concepto de GeoTool. ¿Cómo podemos explicarlo a nuestros oyentes? GeoTools son herramientas de análisis geográfico. El conjunto de ellas constituyen los sistemas de información geográfica. Permiten obtener, almacenar, analizar, gestionar y visualizar datos con una referencia espacial. Esto es muy importante. Siempre nos referimos a datos y una referencia espacial. Por eso hablamos de geodatos. Los SIG, por lo tanto, nos dan la oportunidad de la dimensión espacial, de ese elemento locacional que tiene el dato. Muchos datos son de temas que pueden tener una dimensión territorial, pues es algo muy importante al análisis geográfico. Esto da una riqueza muy grande a la geografía y es el mayor calado que tiene nuestra ciencia. Sí, entonces, ¿por qué son tan importantes los geodatos? Los datos son la materia prima del negocio del siglo actual. Entonces, los podemos recoger en el campo. Podemos coger datos libres que tengan organismos oficiales y que podamos reutilizar. Podemos utilizar también datos del transporte. Las tarjetas de transporte nos dan muchos datos. El comercio con las tarjetas de crédito, las telecomunicaciones, los campus virtuales. Tendríamos que aplicar una minería de datos. Por eso hablamos de Big Data. Los Big Data, que son una serie de datos que, en nuestro caso, con la geografía, pues hablaríamos de Big Geodata, porque serían una gran cantidad de datos, pero con una referencia espacial. También hablamos de geotecnologías, de geohumanidades digitales y, como hemos visto, de GeoTools y de geodatos. Siempre la dimensión territorial la tenemos muy presente. ¿De dónde podríamos obtener esos geodatos relacionados con los temas de las distintas asignaturas? Eso es clave. Si pensamos adaptar los SIG a todas las asignaturas, necesitamos datos que nos hablen de esas asignaturas. Entonces tenemos cada vez más fuentes de información. Tenemos imágenes satélite, por ejemplo, las del programa Copernicus con sus satélites Sentinel, son las que se están desarrollando ahora mismo. Los datos obtenidos por los sistemas globales de navegación por satélite, por ejemplo, el GPS americano o el Galileo, que están disponibles ya en muchos teléfonos móviles. Se pueden hacer muchas cosas con ellos, itinerarios, buscar puntos de interés, calcular rutas y medir superficies.
También podemos recoger nuestros propios datos. Una encuesta geolocalizada nos permite recoger nuestros propios datos en el trabajo de campo. Y el otro gran bloque sería buscar otros datos por Internet, por ejemplo, de geoportales. Y quizás el geoportal más importante por excelencia es el de las infraestructuras de datos espaciales, que aunque parece algo muy complicado, pues luego no lo es tanto. Nos permite conectarnos a servicios para visualizar datos, nos permite conectarnos a un catálogo de datos, bajarnos datos, visualizarlos primero y luego bajárnoslos al ordenador y poder manipularlos. Y también nos permiten descargas directas de los datos. Entonces, el abanico de fuentes es cada vez mayor y lo que sí es importante es que seleccionemos qué fuentes se adaptan mejor a los contenidos de la materia que estamos impartiendo. ¿Y entonces qué podemos hacer con tantos datos geolocalizados? Lo más importante es la lógica que se deriva de la localización de esos datos en el territorio. Es decir, extraer relaciones y tendencias de esos datos que podemos visualizar de distintas formas. Por ejemplo, si los visualizamos en la cartografía, una salida en papel de la información de un SIG puede ser interesante, pero si ese mapa lo tenemos en digital, pues podemos hacer zoom, podemos ampliar o reducir distintas partes del mapa, o también la cartografía interactiva, que podemos activar o desactivar capas. Y por supuesto la colaborativa, que esto se utiliza mucho, que es coger y a partir de datos de distintas personas, pues vamos añadiendo en la cartografía los datos, pues por ejemplo, resultados de una encuesta geolocalizada. Eso sería cartografía colaborativa. De esta manera, ¿qué haríamos? Pues algo que creemos que es muy importante, que es pasar de un aprendizaje memorístico y repetitivo, que son los datos que almacenamos en el cerebro, pues por ejemplo, ubicación de colinas y ríos. Pues en vez de hacer esto en un papel, digamos, pues podemos razonar por qué un río discurre por un área y no por otra, pues a lo mejor por la altitud, por qué en unos sitios tienen meandros y en otros se encajan en las rocas, pues a lo mejor por las fallas, y por qué en algunos, teniendo la misma precipitación, pues no se ven ríos. Pues a lo mejor el terreno es calizo y es permeable y en las aguas se van de forma subterránea. ¿Qué hay cerca de esos ríos que en otras áreas no existe? Es decir, que con los datos geolocalizados podemos obtener una información geográfica evidenciando de alguna manera su lógica. Y esto ha dado lugar a un crecimiento de la información que se habla ahora mismo de la revolución de los datos. Y ha aparecido una ciencia recientemente, que es la ciencia de la información geográfica, que se dedica específicamente a este tipo de forma de obtener la información. Entonces, María Luisa, ¿todo esto indica algún cambio en el panorama actual de los sistemas de información geográfica? Pues sí, realmente es que el escenario está cambiando, son más usables, son más fáciles de utilizar, es un manejo más sencillo, más intuitivo y esto es un desafío para los docentes, que antes no podían utilizarlos con tanta facilidad y ahora se tienen que plantear, que es lo que nos planteamos desde MyGeo, que es lo esencial para el mundo académico, para que transmita a los estudiantes inquietud y curiosidad por los SIG, para impulsar las competencias SIG. Ya vemos lo importante que puede ser el proyecto MyGeo, pero ¿por dónde empezar? Pues esto fue un problema, porque tampoco hay mucho de esta aplicación transversal de los SIG a la docencia. Entonces hemos analizado metodologías y técnicas docentes buscando bibliografía, buscando las jornadas docentes de la UNED, las actas de congresos de didáctica y al final hemos observado que lo que más se utiliza en profesores que imparten docencia de SIG y algunos que utilizan los SIG de elemento transversal, que son pocos, pero alguno hay, pues es el método inductivo, el deductivo, explican la teoría y van graduando un poco progresivamente las prácticas, que son como el laboratorio en el que aplican la teoría, utilizan vídeos, flip teaching, el trabajo de campo, real o virtual, el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Entonces, desde el punto de vista del SIG, ¿qué competencias debería transmitir un profesor universitario? Pues un profesor universitario lo primero que hace es impartir su propia materia de forma significativa, buscando los contenidos relevantes y actualizados para la base de su propia ciencia. Pero si ya integramos las competencias SIG, pues hay algunos que son conscientes de que no solamente es su materia, sino que también tienen que ampliar los conocimientos a las competencias. Y en el caso de los SIG hay un estudio que han hecho a través de encuestas y han marcado 3 competencias SIG como bastante importantes. Una sería la relacionada con los SIG en la nube, la visualización proporcionada por la SIG Web, que esto facilita la comprensión del espacio
y hace que la experiencia de aprendizaje y la motivación de los estudiantes aumente. En las herramientas web, y también es una línea de investigación que el proyecto de innovación, el grupo de innovación que tenemos en el departamento de la UNED, en el departamento de geografía, Aprender empleando los mapas, en línea con el acrónimo Maps Online, también hace. Sería esta la primera. La segunda sería el empleo de tecnología móvil. Gracias a que han aparecido la posibilidad de utilizar los sistemas de navegación por satélite aplicado a los móviles, pues permite recoger los datos geolocalizados cuando vas al campo, con encuestas geolocalizadas, otro tipo de aplicaciones. Entonces, esto sería la competencia en el empleo de tecnología móvil, la segunda importante. Y la tercera es la competencia de programar, que no es fácil en España porque en China, en la India, desde primaria ya les están enseñando lenguajes de programación a los niños adaptados a sus edades y tienen la cabeza ya amueblada. Aquí no ha sido así, se está intentando, y para las empresas pues sí que es muy útil la competencia de programar. Y ellas demandan como lenguajes de programación por su facilidad de integración a los SIG, el Python y el R. Entonces estas serían las tres competencias fundamentales, SIG y TIG también, de tecnologías de la información geográfica, que muchos profesionales pues intentan transmitir a sus estudiantes. Estás hablando, por tanto, de una nueva forma de enseñar, de una nueva manera. ¿Para qué esta forma de enseñar? Pues también consideramos muy importante qué modelo de ciudadano queremos contribuir a crear. Entonces, el que el ciudadano coja soltura en manejar datos de primera mano con fuentes primarias, pensar de forma autónoma, desarrollar un espíritu crítico y alejarse de las fake news, pues nos parece muy importante. Entonces, el que sepan, además de coger información de todas estas fuentes que hemos hablado, ver esas ventajas que la geolocalización ofrece para cualquier tema, pues el hacer evidente las evidencias territoriales por cada persona nos parece una cosa importante y muy interesante. Bueno, entonces ahora que ya tenemos los objetivos, ¿qué acciones se prevén desde el proyecto MyGeo para cumplirlos? Pues tenemos una acción formativa, 2 acciones formativas. La primera sería el curso abierto masivo en línea, que se va a titular TIG para profesores universitarios, que está en proceso de creación en la UNED abierta. Pero los estudiantes van a tener otro. Se está haciendo un cuestionario a las empresas para ver qué necesidades formativas tienen, y con estas necesidades formativas y una ronda de grupos de discusión entre estudiantes organizados por las universidades participantes, pues permitirán ver qué necesidades hay y crear este segundo MOOC más enfocado en los estudiantes. Toda esta información va a estar disponible en la página web mygeoproject.eu. Repito, mygeoproject.eu, por si queréis consultarla. Este MOOC que has mencionado para profesores universitarios, ¿qué van a aprender en él? Pues los profesores universitarios pretendemos que aprendan algunas de las destrezas que ya hemos ido citando. Por ejemplo, hacer una encuesta geolocalizada, que es algo que la mayoría de los profesores valoran muy positivamente. Aprender a manejar con soltura un sistema global de navegación por satélite, no solamente con el GPS, que está más generalizado, sino también con el Galileo. Aprender a conectarse a las infraestructuras de datos espaciales y a otros geoportales, utilizar el programa Galileo y los satélites, la información que ofrecen los satélites, integrar geodatos de distintas fuentes, almacenar, procesar, analizar geodatos empleando herramientas SIG y cartografía. Por ejemplo, tenemos la iniciativa OpenStreetMaps o MyMaps de Google, también el modelo digital del terreno o los modelos 2D y 3D, y visualizar y comunicar datos mediante SIG en la nube. Esto es un producto estrella que nos gusta mucho trabajar en él, y los Story Maps son una de sus principales exponentes y hace muy sencillo el explicar temas, por ejemplo, relacionados con el paisaje, la geopolítica, el desarrollo sostenible o el impacto ambiental a través de esta herramienta. La selección de todas estas herramientas pues ha sido algo abierto y viene fruto de los grupos de discusión que se han organizado con profesores universitarios. Es lo que se ha pedido. Todo esto era en 8 módulos y en un crédito CTS, aunque quizás sí se ha dicho que es demasiada materia y a lo mejor se establecen itinerarios. Bueno, ya hemos hablado entonces del curso para profesores, pero ¿se prevé alguna otra actividad encaminada a los estudiantes que nos están escuchando? Pues sí, tenemos 2 rondas de prácticas en empresas para los estudiantes. Con ellas pretendemos ratificar que las herramientas SIG que hemos seleccionado como importantes para el mundo laboral
pues son las que hemos seleccionado, o si son otras, pues lo ajustaremos con esas rondas de prácticas. Y al final el proyecto lo que va a hacer es crear un portfolio SIG, que es donde se van a sistematizar las competencias que realmente los estudiantes necesitan para integrarse al mundo laboral. Sería como un sistema de certificación de las competencias que necesitan. ¿Y para la participación de nuestros oyentes? Pues los que se quieran acercar al proyecto, tenemos un seminario que tendrá lugar en la conferencia anual de Eurogeo el próximo 23 y 24 de abril del año 2020, que organiza el Departamento de Geografía de la UNED. Y ahí se presentará el proyecto como esté, iniciativas en progreso, vendrán especialistas y se enfocará también al lema del Congreso, este seminario, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Todos, con la idea de aunar esfuerzos de la Agenda 2030, la tradición de investigación en este campo que tiene la UNED con la misma cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, desde el año 96 está funcionando, y los investigadores que están en torno a las doctoras Murga y Bautista, que están profundizando en esta línea de investigación y con las cuales también estamos colaborando nosotros. Seguro que hay alguien que quiera compartir sus aportaciones en esta línea de investigación. ¿Qué tendrían que hacer? Pues podrían asistir al Congreso y mandar sus aportaciones. Los días 23-24 de abril 2020 es el Congreso, la conferencia anual de Eurogeo, y podrían mandar sus aportaciones. Serían seleccionadas para una de estas 4 lugares. La revista del Departamento de Geografía, Espacio, Tiempo y Forma, Serie 6 Geografía, que acaba de obtener el sello de calidad de las revistas científicas otorgado por la FECIT, que es la máxima distinción en España, como sabéis todos. En la revista European Journal of Geography de Eurogeo, que está indexada en Scopus. En un número especial que se llama Geographical Education for Sustainable Development de la revista Sustainability, que tiene un impacto Q2 en JCR, o como un capítulo de un libro de Springer que se va a realizar con motivo del Congreso a partir de las aportaciones de las personas interesadas, que sería Sustainable Development Goals 2030, a Geographical Approach. Por supuesto, en todos los casos se pasan las revisiones científicas correspondientes, pero es una manera de compartir esta línea de investigación y de ampliarla con otras personas. Como conclusión, decir que MyGeo busca la mejora de la empleabilidad de los jóvenes facilitando la adquisición de competencias SIG a través del aprendizaje en asignaturas relacionadas con el territorio, tales como la geografía, más allá de la docencia de asignaturas específicas de SIG. Esta es una tarea de modernización en el enfoque docente, por lo que se invita a los profesores universitarios a seguir el curso masivo disponible en UNED abierta, titulado TIG para profesores universitarios, que se está desarrollando actualmente y que empezaremos a difundir el próximo curso. Pues muchas gracias, María Luisa, y hasta otra ocasión. Muchas gracias, Ramón, por darnos la oportunidad de haber desarrollado lo que estamos haciendo en este proyecto MyGeo para los oyentes de la UNED.